Me llamo Alan, tengo 23 años y estudio veterinaria en una escuela pública en la Ciudad de México. Como muchos, sobrevivo haciendo chambitas. Esa tarde, mientras comía tacos afuera del Metro Merced, un señor me preguntó si buscaba trabajo. Era flaco, de pelo canoso, con una playera vieja de los Diablos Rojos. Me dijo que necesitaba a alguien fuerte para mover mercancía en el mercado de Sonora. 800 pesos por 4 horas. Sin preguntar, acepté. El mercado de Sonora siempre me había dado curiosidad. Había ido de niño con mi abuela a comprar velas de santería. Recordaba los pasillos apretados, el olor a copal, los puestos con figuras de la Santa Muerte y los vendedores de remedios para todo. Pero lo que más se me quedó era el área de animales. Jaulas apiladas con gallos, patos, tortugas, monos. Cuando crecí, supe que muchos eran traficados ilegalmente, pero nunca pensé que yo iba a estar dentro. A las 6 de la tarde, me encontré con el señor en la puerta trasera del mercado. Me presentó con un tipo llamado Gustavo, que parecía el jefe. Camisa de cuadros, botas negras, cadenas de oro. Me lanzó una mirada rápida, como pesándome, y asintió. Me dijeron que ayudara a cargar jaulas desde una bodega hasta una camioneta estacionada en una callejuela. La bodega era un cuarto oscuro detrás de un local cerrado. Adentro, el olor era insoportable, mezcla de orina, sudor y algo rancio, podrido. Las jaulas eran de todos tamaños, muchas cubiertas con mantas. Sentía las miradas de los animales desde adentro, aunque no los viera. Cuando levantaba alguna, escuchaba rasguños suaves o chillidos apenas audibles. Al principio no hice preguntas, pero conforme pasaban las horas, empecé a notar detalles que me pusieron nervioso. Algunas jaulas tenían candados reforzados, otras estaban envueltas en bolsas negras de basura. En una, vi lo que parecía un mono capuchino, inmóvil, los ojos abiertos de par en par. Cuando intenté mirar más de cerca, Gustavo apareció detrás de mí. «Tú no preguntas, chamaco, tú cargas». Me dio una palmada pesada en la espalda y me empujó hacia la siguiente jaula. La camioneta estaba llena, las cajas iban cubiertas con lonas, pero en una esquina vi una etiqueta de aeropuerto, de esas que ponen en los cargamentos. Me pregunté a dónde irían a parar esos animales. Sudaba frío, pero me decía a mí mismo que solo eran 4 horas. Aguanta, Alan, aguanta. Cuando estábamos por acabar, Gustavo me pidió que lo acompañara a otra bodega, más lejos, cruzando un callejón oscuro. El señor flaco ya no estaba. Caminamos entre puestos cerrados, el piso pegajoso de grasa y basura, los anuncios viejos de amarres y limpias colgando de las paredes. La segunda bodega era distinta, era más grande, y adentro no había solo jaulas, había tanques con reptiles, cajas de madera, costales moviéndose solos. Me pidió ayudarle a mover una caja pesada. Cuando la levanté, escuché un chillido ahogado. Intenté no mirarlo, pero al dar la vuelta vi una serpiente enredada en una bolsa plástica, apenas moviéndose. Gustavo sacó su celular y empezó a hacer llamadas. Decía cosas en clave. La mercancía ya está. El envío es hoy en la noche. Alistan el paso en frontera. Yo escuchaba a medias mientras me concentraba en el trabajo, pero cada vez entendía más. Estaban traficando animales a Estados Unidos, especies protegidas, muchas al borde de la muerte. Mi estómago se revolvía, pero no sabía cómo salirme. Cuando terminé de cargar, Gustavo me sonrió. «Bien hecho, chamaco. Quédate para el segundo turno, es el doble». Le dije que no podía, que tenía escuela. Su sonrisa se borró. «¿Seguro? Porque aquí nadie se va sabiendo tanto». Sentí el golpe en el pecho. Quise decir que no sabía nada, que solo había cargado cajas, pero él ya hablaba por teléfono. Me hizo señas para que esperara. Me aparté, intentando pensar rápido. Busqué mi celular en la mochila, pero no lo encontraba. Lo había dejado cargando en la bodega anterior. Empecé a sudar. Uno de los cargadores, un tipo joven como yo, me vio y se acercó. «Ya te diste cuenta, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «Si te quieren aquí, es porque no te van a soltar». Le pregunté cómo podía irme. Me miró serio. «No puedes». Me quedé helado. Empecé a caminar hacia la salida del mercado, tratando de mantener la calma. A lo lejos, vi a Gustavo hablando, dándome la espalda. Aceleré el paso, pasé junto a los puestos de hierbas, los de cerámica, los de máscaras. Sentía la mirada de alguien detrás. Al llegar a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Crucé entre coches, llegué a la avenida. No volteé.
Caminé cuadras enteras sin detenerme, hasta llegar al metro Pino Suárez. Bajé las escaleras, me metí entre la gente, respirando agitado. Me subí al vagón más lleno, apretándome entre los pasajeros. No sabía si me estaban siguiendo, pero no quería averiguarlo. Esa noche no dormí. Revisé las noticias, busqué información, pero nada. El mercado de Sonora seguía abierto, como si nada. No denuncié. ¿A quién? ¿A los policías que probablemente son parte del negocio? Empecé a saltarme las clases, encerrado en mi cuarto, temblando cada vez que escuchaba un coche estacionarse afuera. Pasaron semanas. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Buena chamba, chamaco. Cuando quieras otra vuelta, aquí estamos. Bloqueé el número, cambié de celular, me mudé con mi primo a otro estado. A veces, en las noches, sueño con jaulas, con ojos mirándome desde la oscuridad, con chillidos apagados que no puedo ignorar. Me despierto empapado en sudor. Me repito que sobreviví, que logré salir, pero en el fondo sé que no. Nunca salí del mercado de Sonora. Todavía lo llevo conmigo. Me llamo Paola y este es el relato de cómo estuve a punto de perderlo todo buscando una solución desesperada. Hace poco más de un año, mi vida era un desastre. Mi esposo y yo estábamos al borde del divorcio. Mi hijo adolescente había empezado con drogas y mi mamá, con quien vivo, se estaba apagando por la diabetes. No tenía dinero para psicólogos, ni abogados, ni doctores privados. Un día, mientras esperaba el metro en Pino Suárez, escuché a dos mujeres platicar. En el mercado de Sonora hay gente buena, que ayuda, no como esos charlatanes de TikTok. Allá limpian bien, te abren los caminos. Esa noche no pude dormir. Recordé los puestos de veladoras, las hierbas amontonadas, los altares polvosos que alguna vez había visto cuando pasaba por ahí. Y a la mañana siguiente, un jueves nublado, tomé valor. Llegué al mercado cerca de las 11. El olor era mezcla de incienso, pollo crudo, frutas, orines y sudor. Caminé entre los pasillos repletos, calaveritas de azúcar, ungüentos, gatos encerrados en jaulas, muñecos africanos, santos, imágenes de la Santa Muerte, collares, veladoras rojas, verdes, negras. En uno de los locales, una mujer de unos 50 años, morena, de cabello teñido de rojo, me hizo señas. ¿Buscas ayuda, mija? No supe qué responder, solo asentí. Me hizo pasar detrás de unas cortinas rojas. La salita estaba decorada con espejos viejos, fotografías enmarcadas, frascos con líquidos turbios y un altar que mezclaba a San Judas con el niño Fidencio y unas calaveritas. ¿Qué necesitas? Mi familia se está desmoronando, dije bajito, casi sin voz. La mujer, que se presentó como Carmela, me tomó las manos y empezó a murmurar. Movía la cabeza como si escuchara algo, cerraba los ojos. Cuando los abrió, dijo: «Tienes un trabajo sucio encima, mija. Te lo pusieron, pero yo puedo ayudarte». El precio era altísimo, me cobró más de lo que tenía, y aún así, acepté. Me dijo que regresara el sábado, que haríamos una limpia especial. El sábado, cuando llegué, ya me esperaba. Había otras 4 personas, todas mujeres, todas igual de desesperadas que yo. Nos llevó al fondo del local. Era un cuarto húmedo, iluminado solo por velas. Allí, un hombre muy delgado, de cabello largo y ojos oscuros, nos miraba sin hablar. Carmela nos hizo arrodillarnos. Empezaron a pasar un huevo por mi cuerpo, luego un ramo de pirul. Murmuraban palabras incomprensibles. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo. Al final del ritual, Carmela me abrazó. «Ya está, mi reina, pero necesitas seguir viniendo. Esto es un proceso, ¿eh?» Así empezó. Cada semana había algo nuevo, baños de hierbas, veladoras especiales, lecturas, donde me decían que había enemigos envidiosos, que necesitaba más protección. Cuando intenté decir que ya no podía pagar, se molestaron. «Si cortas ahora, todo se regresa 3 veces peor», me dijo Carmela. Empecé a sospechar. Un día, mientras esperaba mi turno, escuché a una mujer discutir con ellos, gritándoles que eran unos ladrones. A las 2 semanas, me la encontré afuera del mercado. Me reconoció. «Salte de ahí. Ellos no hacen nada. Es un grupo que vive de chantajear a la gente. Si les dices que no, te empiezan a seguir, a amenazar». No le creí del todo. Hasta que pasó. La primera vez fue al salir del mercado. Caminaba rumbo al metro, cuando vi al hombre delgado parado en la esquina, mirándome fijo.
Otro día, alguien me llamó al celular, diciendo solo, no termines lo que empezaste, Paola. Mi corazón parecía salirse del pecho. Un sábado, al salir de mi casa para ir al trabajo, noté que el retrovisor de mi coche estaba roto. Luego vi que alguien había rayado la puerta. Paga lo tuyo. Me armé de valor y fui a la policía, pero solo se rieron. Señora, deje de meterse con esa gente. ¿Quién la manda? Aquí no hay denuncia que valga. No me rendí. Hablé con un periodista local, amigo de un compañero de oficina. Me escuchó, tomó notas, dijo que conocía de esos casos. Estafadores que usan el miedo, la superstición, y que tienen enganchadas a decenas de personas. Me recomendó cortar contacto, cambiar de número, bloquearlos. La noche que decidí hacerlo, el terror fue indescriptible. Apagué mi celular, desconecté el fijo, puse doble cerrojo en la puerta. A las 3 de la mañana, escuché pasos en la banqueta frente a mi casa. No eran los vecinos, no era un borracho, eran pasos lentos, pesados. Me asomé por la ventana apenas levantando la cortina. Allí estaba el hombre delgado, parado al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, mirando directo a mi casa. Mi hijo despertó por el ruido. No quise asustarlo, le dije que era un vecino perdido, pero yo sabía que no lo era. Pasaron días de tensión. Yo iba al trabajo nerviosa, miraba por encima del hombro, temía que me siguieran. Pero poco a poco, al cortar todo contacto, la presión bajó. El periodista me llamó semanas después. Habían publicado un reportaje sobre fraudes en el mercado de Sonora. Habían entrevistado a más víctimas. Carmela y su gente no eran brujos, eran una red de extorsión bien montada. A veces pienso en lo cerca que estuve de caer más hondo. Hoy sigo luchando con mis problemas familiares, pero sin buscar milagros baratos. Cada que paso cerca del mercado, acelero el paso. El olor a incienso y sangre de pollo me recuerda que no todos los demonios están en otro mundo. Aquí caminan entre nosotros y cobran en efectivo. Nunca he sido supersticioso, ni de esos que creen que la medicina natural lo puede todo. Pero cuando eres padre, esas ideas se te resbalan como agua entre los dedos. Mi hija Camila tenía apenas 7 años cuando le detectaron una enfermedad renal rara. Los médicos del Hospital General fueron claros. Necesitaba un trasplante o tratamientos que yo simplemente no podía costear con mi sueldo de repartidor de muebles en la Ciudad de México. Mi esposa, Ana, vendía cosméticos por catálogo, y entre los dos apenas podíamos pagar las consultas. Cuando nos dijeron que había que esperar turno en la lista de trasplantes, se nos cayó el mundo encima. Meses, quizá años, y Camila se nos iba apagando. Las noches eran lo peor, verla acostada en la cama, chiquita y pálida, intentando ser fuerte para no preocuparnos. Fue Ana quien, una noche de desvelo, me dijo entre lágrimas, dicen que en el mercado de Sonora venden remedios naturales que ayudan. Por probar, no perdemos nada. Yo conocía Sonora, claro. De niño había ido con mi mamá a comprar hierbas y limpias cuando murió mi abuela, pero nunca lo tomé en serio. Aún así, al día siguiente, con el estómago encogido, me fui en metro desde Tasqueña hasta Merced, y de ahí caminé bajo el sol ardiente hasta llegar a ese laberinto de puestos y pasillos. El mercado de Sonora es otra cosa, mezcla de olores dulzones, incienso, hierbas secas, animales enjaulados, muñecos de plástico, veladoras de santos y figuras de la Santa Muerte. Gente de todas partes venía ahí buscando algo. Suerte, salud, amor, dinero, protección. Yo solo quería salvar a mi hija. Después de dar vueltas, preguntando con cuidado, una mujer me llevó a un puesto pequeño al fondo, donde un hombre de barba blanca, vestido con guayabera, me recibió con una sonrisa calma. Para enfermedades de sangre y riñones, yo tengo lo mejor. Olvídate de hospitales. Esto es raíz de sangre de drago, mezclada con extractos especiales. 3 gotas al día y tu niña va a estar corriendo en una semana. Me mostró un frasquito ambarino con un líquido espeso, casi negro. Me lo ofreció por 3,000 pesos. Intenté regatear, pero el hombre fue firme. Es trabajo fino, señor. Usted verá. Saqué los billetes, temblando. Fue todo lo que teníamos ahorrado para la renta. Me dio un frasco pequeño, envuelto en papel periódico, y me explicó cómo dárselo. Cuando pregunté por teléfono o contacto, solo dijo, aquí estamos siempre, mi rey. Esa noche, Ana y yo nos miramos con la culpa pegada a la garganta. Le dimos la primera dosis a Camila con una cucharita.
La niña sonrió débil, confiando ciegamente en nosotros. Al principio parecía funcionar. Al tercer día, Camila tenía mejor color, se levantaba un poco, comía con ganas. Ana lloraba de alegría en la cocina mientras le preparaba calditos. Yo empecé a pensar que, tal vez, había sido una buena decisión. Pero al cuarto día, las cosas cambiaron. Camila empezó a tener fiebre alta. Decía que le dolía el estómago, que le ardía todo por dentro. La llevamos de urgencia al hospital, donde le hicieron análisis. El doctor nos miró con gravedad. ¿Le dieron algo raro? ¿Algún remedio casero? Los riñones están fallando más rápido de lo esperado. Negamos, claro, muertos de miedo. La niña quedó internada. Esa noche, cuando salí del hospital, no pude con la culpa. Me fui directo al mercado de Sonora, desesperado, a buscar al hombre del frasco. Pero cuando llegué al pasillo donde lo había visto, el puesto ya no estaba. Pregunté, recorrí cada rincón, cada local con veladoras, collares, imágenes de San Benito, de la Santa Muerte, de Changó, de Buda, de Cristo. Nadie conocía al hombre de la guayabera. Nadie había visto un puesto que vendiera ese tipo de mezcla. Pasé horas, hasta que un anciano que barría cerca de la salida me dijo en voz baja: a esos ya no los encuentras, joven. Son de los que vienen por un rato, sacan lo que pueden y se van. Aquí hay de todo, y no todo es bueno. No sé cómo llegué a casa esa noche. Ana estaba abrazada al teléfono, esperando noticias. No me atreví a decirle que había sido estafado. Al día siguiente, Camila entró en coma inducido. A la semana, milagrosamente, un donador compatible apareció. Fue una casualidad absurda, según los médicos. Un joven muerto en un accidente, que había dejado todos sus órganos registrados. El trasplante se hizo rápido, urgente. Estuvimos días enteros en la sala de espera, agarrados de las manos, rezando a cualquier Dios que quisiera escuchar. Camila sobrevivió. Hoy, meses después, la niña está recuperándose. Come, juega despacio, me pregunta por qué ya no vamos al parque. Ana y yo trabajamos como locos para pagar las deudas médicas, pero lo hacemos con una gratitud sorda, que nos rompe por dentro. A veces, cuando paso cerca del centro, me encuentro desviando el camino, buscando con la mirada los pasillos del mercado de Sonora. No sé por qué lo hago. Tal vez porque una parte de mí quiere encontrar de nuevo al hombre de la guayabera, mirarlo a los ojos, preguntarle por qué, pero nunca lo vuelvo a ver. A veces sueño con ese puesto, con las veladoras encendidas, el frasco oscuro, y con voces que me dicen cosas que no entiendo. Me despierto empapado de sudor, sintiéndome un estúpido por haber creído en remedios mágicos cuando mi hija necesitaba ciencia. La gente dice que Sonora es un lugar mágico. Yo digo que es un espejo de lo que cargamos dentro: miedo, desesperación, fe, egoísmo. Un lugar donde no sabes si quien te sonríe te va a sanar o te va a enterrar. Nunca más regresé, pero cada vez que mi hija sonríe, todavía me pregunto si en algo ayudaron esas gotas negras, o si solo fue el azar. Y a veces, cuando camino por el centro de la ciudad y veo a alguien con guayabera blanca, se me corta la respiración por un segundo, porque en Sonora uno nunca sabe qué compró realmente. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años y trabajo desde hace 6 en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Mi chamba es sencilla. Ayudo a los locatarios a cargar mercancía, limpio pasillos y a veces echo ojo por si alguien intenta robar. Es un trabajo pesado, pero da para vivir. Me conocen todos: la señora Pina de las hierbas, don Matías del local de piñatas, los hermanos Torres de los animales exóticos. Son rostros que forman parte de mi rutina diaria. El mercado de Sonora tiene fama: amuletos, limpias, brujería, pero para mí siempre fue solo trabajo, o al menos lo era, hasta que empecé a notar algo que me quitó el sueño. Todo comenzó hace como 8 meses. Una señora vino con su hijo, un chavito de no más de 7 años. Estaban viendo juguetes cuando, de pronto, ella empezó a gritar. El niño había desaparecido. Ayudé a buscarlo, recorrimos los pasillos, preguntamos a todos, pero nunca apareció. Pensamos que había salido corriendo a la calle. 2 días después, me enteré por las noticias que seguía desaparecido. Me dolió, pero lo dejé pasar. En la ciudad, estas cosas pasan, me repetí. El problema fue que no fue un caso aislado.
Al mes, lo mismo, un señor buscando a su hija de 5 años. Luego, una pareja gritando por su sobrina. 3 niños desaparecidos en menos de 3 meses, todos vistos por última vez dentro del mercado. Ya no era coincidencia. Empecé a poner atención. Me hice de una libretita y cada que pasaba algo raro, lo anotaba. Día, hora, lugar. Pronto vi un patrón. Las desapariciones siempre ocurrían en fines de semana, entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando el mercado estaba hasta el tope. Y, lo más extraño, siempre en la zona de los animales. Un sábado, decidí quedarme en esa zona. Me apoyé en uno de los postes y fingí acomodar cajas. Vi familias pasar, niños emocionados mirando iguanas, tortugas, periquitos. Y entonces, lo vi. Un señor de traje gris, con un sombrero viejo, caminando solo entre los locales. No parecía encajar. Nadie iba vestido así al mercado. Lo seguí discretamente. Lo vi acercarse a una madre con 2 hijos. Mientras ella regateaba por un hámster, el tipo le hizo una seña a uno de los niños, como llamándolo. El niño lo miró, sonrió y dio un paso hacia él. Yo reaccioné al instante, corrí hacia el niño, lo tomé del brazo y lo devolví a su mamá. Cuando volteé, el señor ya no estaba. Desde ese día, me obsesioné. Empecé a preguntar entre los locatarios con cuidado. A algunos les insinuaba lo que pasaba. La respuesta fue siempre la misma. Miradas esquivas, silencios incómodos. Una vez, don Matías me apartó del pasillo. «No te metas, Rodrigo», me dijo en voz baja, agarrándome del hombro. «Aquí todos tenemos que comer». Quise insistir, pero su mirada me detuvo. Era la primera vez que lo veía asustado. Seguí solo. Empecé a revisar las cámaras del mercado por las noches, cuando ayudaba al de vigilancia a limpiar las oficinas. Las grabaciones mostraban a los niños entrando, pero nunca saliendo. Ninguna cámara captaba a los niños cruzar las puertas. Era como si desaparecieran dentro, y ahí fue cuando lo entendí. Alguien los estaba sacando por otro lado. Descubrí que había una puerta trasera, una que daba a un callejón donde casi nunca pasaba nadie. Durante el día estaba cerrada con cadena, pero no en la tarde. Me fijé bien durante una semana, y cada fin de semana alguien abría esa puerta desde adentro. El sábado siguiente, me escondí detrás de unas tarimas al lado de esa puerta. Esperé por horas. Escuchaba el bullicio del mercado apagándose poco a poco, las voces de los vendedores, el llanto de los bebés, la música de las bocinas viejas. Cerca de las 5 de la tarde, lo vi, el mismo hombre del sombrero gris. Llegó con algo en brazos, envuelto en una manta. No alcancé a verle la cara. Lo vi abrir la cadena con una llave y salir. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando ya se había ido, salí de mi escondite. Revisé la puerta, vi las marcas en la tierra, huellas, pequeñas, huellas de niños. Quise hablar con la policía, lo juro que lo intenté. Pero cuando llegué al módulo de seguridad que está frente al mercado, el oficial que estaba ahí, uno que conocía de vista, me sonrió como si supiera exactamente a qué iba. «Mejor no te metas en problemas, Rodrigo», me dijo, apagando el cigarro en su bota. «Aquí las cosas son como son». Sentí un vacío en el estómago. Ese día entendí que nadie iba a ayudar. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a vigilar todos los fines de semana. Cada vez que veía a un niño quedarse atrás de sus papás, lo llamaba, lo distraía, lo devolvía. Los locatarios me miraban con desprecio. Un lunes, llegando a mi casa, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, un papel doblado con un solo mensaje: «No seas héroe». Al día siguiente, los Torres me cerraron el paso cuando entré al mercado. Son 2 hermanos gordos, con cara de bulldog. Me empujaron contra las cajas. «Déjalo, Rodrigo, no sabes con quién te metes». Desde entonces, trabajar ahí era caminar en campo minado. Nadie me hablaba. Me daban menos trabajo. Pero seguía. Seguí porque cada niño que lograba proteger era un peso menos en mi conciencia. La semana pasada fue cuando todo estalló. Era domingo, casi las 5. Vi a un niño de unos 6 años, solo, cerca del área de peces. Busqué con la mirada a sus papás, pero no los vi. Me acerqué, le pregunté si estaba perdido. El niño sonrió, pero detrás de mí escuché una voz. «Ya no, amigo». Me volteé. Era el hombre del sombrero gris. Tenía una mano en mi hombro. Sentí algo frío en el costado. No tuve que mirar para saber que era un cuchillo. «¿Te gusta meterte en lo que no te importa?», me dijo al oído.
No recuerdo bien qué pasó después, solo que grité, empujé al niño lejos y corrí hacia la zona de comida. Gente gritó, algunos se quedaron paralizados, otros intentaron ayudarme. Cuando volteé, el tipo ya no estaba. Esa noche decidí que no podía seguir, no podía salvar a todos. Fui a la policía de nuevo, pero esta vez, directo a la delegación. Hice la denuncia completa. No sé si servirá. Hoy sigo trabajando, aunque ya no en Sonora. Me fui a otro mercado, lejos, donde nadie me conoce. Pero cada noche, antes de dormir, me pregunto cuántos niños más desaparecieron después de que me fui. Y si algún día, en alguna esquina, me volveré a cruzar con ese hombre del sombrero gris. Porque aquí, en esta ciudad, no todo lo que se vende está en los estantes. Y hay cosas que no se venden, que terminan costando demasiado caro. Nunca me había gustado mucho ir al mercado de Sonora, pero esa tarde no fui porque quisiera. Mi primo Víctor me insistió tanto que acabé acompañándolo. Según él, necesitaba un par de amuletos para protegerse de las malas vibras, porque últimamente todo le salía mal. Le habían robado el celular, lo corrieron del trabajo y su novia lo dejó. Yo iba más por curiosidad. Llegamos como a las 5 de la tarde. El mercado estaba lleno de los sonidos y olores de siempre. El aroma pesado a hierbas secas, incienso, velas de cera y fritanga mezclado con los gritos de los vendedores que ofrecían desde juguetes hasta figuras de santería. Caminamos entre los pasillos hasta que Víctor encontró su puesto favorito. Un señor alto, de cabello canoso, lo atendió sin mirarme siquiera. Mientras ellos hablaban, me fui apartando. Me llamaron la atención unas jaulas cubiertas con lonas negras en la esquina de un pasillo. Había visto perros en venta antes, pero nunca tapados así. Me acerqué por puro morbo. Alcancé a oír gruñidos bajos, un chillido ahogado. Cuando intenté asomarme, un tipo joven, tatuado de brazos, se plantó frente a mí. «No te metas, chamaco», me dijo, con voz seca. Sentí un vacío en el estómago. Asentí rápido y regresé con Víctor, que ya había terminado. No le dije nada. Salimos del mercado, pero lo que había visto me dejó inquieto. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces pensando en los perros encerrados, preguntándome por qué estarían cubiertos. Al día siguiente, la curiosidad me pudo. Me regresé al mercado solo. Era sábado por la tarde, más lleno que nunca. Caminé derecho al mismo pasillo. El puesto ya no tenía las jaulas, o al menos eso creí. Un señor que barría me vio parado y soltó: «¿Buscas pelea?». Yo me congelé. No sabía qué contestar. «Si no sabes, mejor ni te acerques», me dijo, y siguió barriendo. Me quedé quieto unos segundos. Luego me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando vi al tatuado del día anterior, de pie junto a una cortina de hule, haciéndome señas. Dudé, pero me ganó el impulso. Lo seguí. Me metió por detrás de los puestos, por una puerta oxidada, luego por unas escaleras angostas. Todo olía a humedad, a concreto viejo. El sonido del mercado fue desapareciendo y lo reemplazó algo peor. Ladridos ahogados, golpes sordos y de fondo, voces de hombres que gritaban. Mi piel se tensó. Cuando llegamos al fondo, había un cuarto amplio, iluminado apenas por focos colgantes. Alrededor, varios hombres de pie, muchos con gorras o capuchas, y al centro, un cuadrilátero improvisado con cercas de malla. Adentro, dos perros, uno café y uno negro, se lanzaban mordidas salvajes, chorros de saliva y sangre salpicando por el aire. Me quedé congelado. Intenté retroceder, pero el tatuado me sostuvo por el hombro. «Ya entraste, cabrón», me dijo al oído. «Ahora te quedas». El estómago se me hizo nudo. Un hombre alto, con camisa abierta, repartía billetes y gritaba apuestas. Me di cuenta de que no había salida fácil. Me quedé en la orilla, temblando. Alguien me empujó hacia adelante y casi caigo al suelo. Oí risas detrás de mí. Tragué saliva, intentando no mirar a los perros que se desgarraban frente a mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, probablemente media hora. Cuando intenté escabullirme hacia la salida, alguien me agarró del brazo. «¿A dónde, flaco?». Era otro tipo, de barba rala y mirada sucia. Me jaló hacia un rincón. «No tienes cara de estar apostando», dijo, con una sonrisa torcida. Me di cuenta entonces, me habían visto. Sabían que no pertenecía ahí. Intenté inventar algo, pero tartamudeé. El hombre me empujó contra la pared. «¿Vienes de chismoso?». El miedo me paralizó. Alcancé a ver al tatuado acercarse, esta vez con expresión seria.
Tranquilo, Memo, le dijo al de barba. Es un chavito nomás. Pues que se largue, o lo largo yo. El tatuado me miró, y por un segundo pensé que me iba a dejar ir, pero luego me dijo en voz baja: corre, güey, corre ya. No lo pensé. Me zafé y salí disparado. Atravesé el cuarto, golpeé hombros, tiré vasos. Escuché gritos detrás de mí, pasos corriendo. Subí las escaleras a tropiezos. Cuando llegué al pasillo del mercado, sentí el aire caliente y sucio llenarme los pulmones. No miré atrás. Corrí entre los puestos, choqué con gente, ignoré insultos. Salí a la calle y seguí corriendo, sin mirar nada, solo escuchando mis propios jadeos. No paré hasta llegar a la estación del metro. Me metí entre la multitud, bajé las escaleras y me senté en el andén, intentando recuperar el aliento. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando me calmé, comprendí lo cerca que había estado de no salir. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi cuarto y no hablé con nadie. Tuve que decirle a mi mamá que me sentía mal para que no insistiera. No volví al mercado de Sonora. A veces, cuando paso por la zona, me llegan ecos, ladridos lejanos, gritos apagados, como si desde lo profundo de esos pasillos ocultos aún se escucharan los ecos de las peleas. Sé que nunca olvidaré esas miradas, ese olor a sangre caliente mezclado con sudor, y el miedo frío que se me metió en los huesos, porque en este país no todos los monstruos tienen colmillos. Algunos son solo hombres, escondidos detrás de cortinas, apostando por la violencia, y a veces el precio por verlos de cerca es sobrevivir para callar. Cuando llegué a la Ciudad de México, venía con lo puesto y un número anotado en un papel sucio. Venía de Oaxaca, dejando atrás a mi madre, mis hermanos y una deuda que ya nadie podía pagar. En mi pueblo, las cosas estaban mal, sin trabajo, sin tierra y con amenazas cada vez más cerca. Cruzar al norte era mi única salida, pero para eso necesitaba papeles, y no cualquier papel. Papeles que dijeran que yo era otro. Un hombre en la central camionera me habló del mercado de Sonora. Ahí venden de todo, compa, hasta identidades. Sabía del mercado por las brujas, los remedios, las hierbas, pero no imaginé que también operaran redes de falsificadores. Tomé un camión, apretando mi mochila contra el pecho. Era miércoles, cerca del mediodía, cuando bajé frente al mercado. El mercado de Sonora tiene un olor que lo envuelve todo: incienso, orina, sudor, tortillas, animales vivos. Es un caos de voces, regateos, cantos de loros, maullidos, ladridos, risas de niños. Me metí entre los puestos buscando la esquina de los papeles. Así me lo dijeron. Pasé por altares de la Santa Muerte, veladoras, muñecas, montañas de hierbas secas. Pregunté con cuidado, y después de varios "no sé de qué habla", uno por fin me dijo: busca a don Memo, junto a los collares de santería. Ahí estaba, un viejo de pelo blanco, ojos diminutos detrás de unos lentes gruesos. Sonreía sin mostrar los dientes. Le dije que necesitaba papeles para cruzar. Me miró de arriba abajo, con esa calma de quien ha visto todo. Vas a esperar al cierre, dijo. Aquí no se hace nada con tantos ojos. Esperé entre los pasillos, comiendo un taco frío, viendo a los clientes desaparecer poco a poco. Cuando cerraron los últimos puestos, don Memo me hizo una seña. Lo seguí por un pasillo angosto, hasta una puerta de lámina que parecía dar a un cuarto de bodega. Entramos. Adentro no había santos ni veladoras, sino computadoras viejas, impresoras, escáneres, pilas de credenciales, actas, documentos, sellos. Había otros hombres trabajando, 2 jóvenes con sudaderas, uno calvo con tatuajes hasta en la cabeza. El aire olía a cigarro barato. ¿Cuánto traes?, me preguntó don Memo. Le mostré los billetes arrugados que tenía. Me hizo una mueca de desprecio. Ni para la foto, mijo. Pero tengo otra oferta. Me ofreció trabajar ahí unos días, para saldar. Ayudaría con lo básico: recortes, limpiar pantallas, acomodar papeles. No podía negarme. Me dieron un catre al fondo, junto a cajas de cartón. Esa noche dormí escuchando el ruido de las impresoras. Los días se volvieron semanas. Me daban de comer, me pagaban con lo justo para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para salir. Me di cuenta de que no era el único atrapado. Había otros, migrantes como yo, que habían llegado por papeles y terminaban pegados a ese agujero.
Algunos llevaban meses, incluso años. Les decían los mudos, porque con el tiempo dejaban de hablar. Me dieron tareas cada vez más riesgosas: ir a dejar paquetes a taxis afuera, recoger dinero de manos desconocidas, siempre bajo amenaza. Te nos pierdes y buscamos a tu familia. Sabían de mi madre, de mis hermanos. No supe cómo, pero lo sabían. Una noche, mientras acomodaba unas cajas, escuché una discusión. Era don Memo con otro hombre. Este último, un tipo gordo de traje, le gritaba: «Te estás poniendo blando, Memo. Este chamaco ya sabe demasiado. Tú sabes qué hacer». Me escondí detrás de un anaquel, conteniendo la respiración. El gordo se fue y Memo se quedó solo, mascando algo, murmurando. Sentí un sudor frío en la nuca. Esa noche no pude dormir. Me hice el dormido cuando Memo se asomó. Luego me levanté en silencio. Necesitaba salir. Caminé hacia la puerta, pero uno de los jóvenes, el de sudadera gris, estaba allí fumando. Me vio, sonrió. «¿Vas al baño?», preguntó. Asentí. Me dejó pasar. Llegué al patio trasero, donde estaba la reja. Estaba cerrada con candado. Empecé a sudar. Regresé al cuarto, y ahí fue cuando lo escuché. Un susurro: «No lo intentes, carnal. No sales». Era el calvo, mirándome desde su catre, con los ojos abiertos en la oscuridad. Me metí bajo las cobijas, temblando. Al día siguiente, Memo me mandó con un paquete al otro lado del mercado. Era mi oportunidad. Sabía que si me escapaba, podrían buscarme, pero también sabía que si me quedaba, estaba perdido. Caminé entre los pasillos, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. En cuanto salí por la entrada principal, corrí. Corrí como nunca. No miré atrás. Corrí entre las calles, hasta perderme en el laberinto de la Merced, y de ahí, al metro. Llegué a un albergue para migrantes. Me escondí varios días. Escuché historias, de otros que habían trabajado para Memo, de algunos que no habían salido, de cuerpos encontrados en baldíos, de familiares que recibían llamadas de amenaza. No volví al mercado de Sonora. Ni siquiera pasaba cerca. El mercado seguía allí, respirando su mezcla de olores, su ruido, su movimiento, como si nada. Como si dentro no existiera ese pequeño infierno donde uno podía entrar buscando un papel y acabar convertido en nadie. Hoy estoy en Tijuana, trabajando en construcción. Nunca crucé la frontera, nunca conseguí los papeles, pero estoy vivo. Y cada vez que escucho de alguien que planea buscar contactos en Sonora, solo digo lo mismo: no vayas, porque allá adentro, a veces, lo único que venden es tu libertad. Me llamo Mariana, soy diseñadora de joyería artesanal y ese sábado, como muchos otros, fui al mercado de Sonora a surtirme de cuentas, piedras y charms para mi taller. No era la primera vez que iba, pero sí la primera que me extendía tanto. Entre regateos, encargos y vueltas, se me fue el día. Cuando me di cuenta, varias cortinas metálicas ya estaban medio bajadas. Apuré el paso, pero los pasillos del mercado son un laberinto. Y sin darme cuenta llegué a la zona de los animales, donde el olor a jaulas y alpiste es tan denso que te revuelve el estómago. Quise salir rápido, pero ya era tarde. Un rechinido metálico me hizo voltear. La puerta principal, esa por donde entran los turistas curiosos y las familias con niños, acababa de cerrarse. Me acerqué corriendo, pero del otro lado solo vi a un señor de mantenimiento encogiéndose de hombros, haciéndome señas como diciendo: ya fue, ya cerramos. «Espere, oiga», grité golpeando con la palma. Pero nada, me quedé quieta. Sentí ese hueco en el estómago que da cuando sabes que algo no tiene solución fácil. Respiré hondo. «Ok, tranquila, buscas otra salida». Me metí por un pasillo flanqueado de veladoras y santos, donde los puestos de hierberas y brujería ya estaban cubiertos con mantas. El mercado vacío es otro mundo. Cada sonido rebota como eco, cada paso retumba, cada sombra se alarga. El olor a cera quemada y flores secas me mareaba. Avancé, pero a los pocos metros escuché algo que me heló la sangre. Voces. «Por acá, güey. Acabo de ver pasar a alguien». Sí, la morra esa, trae mochila. Ándale, vamos por ella». Me agaché de inmediato entre dos puestos cerrados. Mi corazón martillaba tan fuerte que pensé que se escucharía hasta el otro lado.
Me asomé apenas. 2 hombres de chamarra gris caminaban rápido, mirando a los lados. Uno sacó algo del pantalón, un cuchillo, y lo probó en el aire, girándolo entre los dedos. Intenté controlar la respiración. Mi mochila traía mis herramientas, un celular medio descargado, mi cartera. Nada que valiera tanto la pena, pero ellos no lo sabían. O tal vez sí, tal vez buscaban otra cosa. Cuando pasaron de largo, avancé pegada a las paredes. Los azulejos blancos estaban sucios, salpicados de grasa vieja. El mercado es como un laberinto con distintos reinos: las piñatas, las veladoras, los hierberos, los brujos, los dulces, los animales. Si das un giro mal, regresas al mismo lugar. Al llegar a la zona de los amuletos, me metí detrás de un altar de santería. Ahí encontré un rincón oscuro, con cajas apiladas y bolsas negras. Me quedé quieta, escuchando. Pasos, voz. Te digo que por acá se metió. Cállate, no grites, idiota. Si la espantas, ya valió. Cerré los ojos. ¿Cómo diablos salía de ahí? Intenté prender el celular, pero la batería estaba casi muerta. Un 3%. Encendí apenas para ver un mapa, pero ni señal. El sonido de algo arrastrándose me hizo abrir los ojos. Un carrito viejo, de esos para transportar mercancía, se movía solo entre los pasillos. No estaba sola. Me levanté despacio. A lo lejos, escuché el sonido metálico de un candado. Estaban cerrando más accesos. Si no salía pronto, me quedarían solo los pasillos traseros, donde ni los comerciantes se meten. Me quité los zapatos, unas sandalias ruidosas, y avancé descalza. Cada paso era un puñal de frío en las plantas. Crucé por un pasillo estrecho, lleno de cajas rotas y charcos de quién sabe qué. Pasé frente a un puesto de aves, cacatúas y pericos dormidos bajo mantas azules. Una jaula crujió y casi me hace gritar, pero me mordí el puño. A lo lejos, otro sonido, un golpe seco, como algo metálico cayendo al piso, y luego una voz, más cerca. ¿Escuchaste eso? Ya se movió otra vez. Sabía que si me atrapaban, no iba a ser solo un asalto. No había razón para que 3 tipos con cuchillos cerraran el mercado para robar a una mujer sola. Eso era otra cosa. Avancé hacia la zona de las bodegas traseras, donde algunos comerciantes guardan mercancía. Olía a humedad, a ratón muerto. Toqué una puerta de lámina, cerrada, otra, igual, hasta que encontré una apenas encajada. La empujé, chilló, pero cedió. Me metí. Adentro, todo estaba oscuro. Saqué el celular otra vez. La pantalla apenas iluminaba un par de metros. Di un paso, 2, y choqué con algo. Un cuerpo. Contuve un grito, pero era solo un maniquí, tirado entre cajas. Maldita bodega de disfraces. Sentí el zumbido del celular apagarse en mi mano. Muerta la batería. Ahora sí estaba sola. Entonces escuché pasos afuera. Se metió aquí, güey. Está en la bodega. Ya, ciérrale de aquel lado, que no se nos vaya. Me metí entre las cajas, temblando. Apreté las rodillas contra el pecho. Escuché cómo entraban. Uno pateó algo. Otro golpeó la pared con el cuchillo, haciendo que vibrara la lámina. Sal, preciosa. No pasa nada. Nomás queremos platicar. No sé de dónde saqué fuerzas. Me arrastré hasta la esquina opuesta. Encontré un hueco en la lámina, apenas para una persona. Empujé. El metal crujió, pero cedió. Salí al otro lado, a un pasillo exterior. Corrí descalza, sintiendo el cemento rugoso bajo los pies. Doblaba esquinas al azar, jadeando, llorando, con la garganta seca. Escuchaba sus pasos detrás, cada vez más cerca, hasta que vi luz, una rendija de la cortina metálica, un pequeño resquicio por donde pasaba aire fresco. Me lancé de rodillas, empujé, rasguñé, grité. Afuera, del otro lado, un policía miró sorprendido. Aquí, por favor, ayúdeme, están adentro. El policía sacó la lámpara, avisó por radio. Entre él y otro lograron alzar la cortina unos centímetros. Me arrastré como pude, saliendo entre polvo y grasa. Afuera, la Ciudad de México seguía viva, llena de autos, claxons, vendedores ambulantes. Me desplomé en la banqueta, jadeando, sin voz. Los policías entraron al mercado, buscaron pero no encontraron a nadie. Los candados, según dijeron, seguían puestos por dentro. Cuando me preguntaron qué había pasado, apenas pude balbucear. Me ofrecieron llevarme al hospital, pero solo quería irme. Subí a un taxi, abrazada a mí misma, sintiendo el zumbido de los oídos, las manos entumidas. Esa noche no dormí, y desde entonces nunca volví al mercado de Sonora, ni aunque me pagaran.
porque hay cosas que, en esta ciudad, no necesitas explicar, simplemente sobrevives, y eso basta. Cuando cumplí 12 años, mi mamá me dijo que ya era hora de ayudarle con los gastos. Ella lavaba ropa ajena en el barrio de La Merced, y entre mi hermana menor y yo apenas juntábamos para la renta de un cuartito de lámina. Así que cuando mi tío Víctor me consiguió chamba en el mercado de Sonora, ni lo pensé. El mercado de Sonora no era cualquier lugar. Era un monstruo de concreto, lleno de ruidos, olores, pasillos estrechos donde vendían desde gallinas vivas, santos, veladoras, hasta hierbas para curar cualquier cosa. A mí me tocó en el área de piñatas, ayudando a cargar pedidos, barrer y a veces cuidar los puestos cuando los dueños salían a comer. El primer día fue pesado pero sencillo. Me asignaron con don Gilberto, un señor regordete que vendía piñatas de caricaturas viejas. Topo Gigio, El Chavo, Cepillín. Él me cayó bien, me pagaba en efectivo, me daba tortas de huevo y hasta me dejaba salir temprano para alcanzar el metro. Pero al final del día me dijo algo raro. Cuando pases por el pasillo 11, no te detengas a platicar con los chiquillos. Tú no los conoces, ellos tampoco te conocen. No entendí, pero le dije que sí. Las primeras semanas todo fue bien, pero un miércoles, mientras barría cerca del pasillo 11, escuché risas. Me asomé. Eran 3 niños, de mi edad o menores. Estaban descalzos, con camisetas percudidas y pantalones rotos, cargando cajas de mercancía para un señor alto de pelo engominado. Uno de ellos, un morenito flaco con una cicatriz en la ceja, me miró fijo. ¿Eres nuevo?, me preguntó. Le respondí que sí, mientras me limpiaba el sudor de la frente. El niño soltó una risita amarga. Aquí nadie es nuevo, nomás no sabes cuándo entraste. Sentí un hueco en la panza, pero no quise meterme en problemas. Me fui. Días después, noté cosas raras. Había niños que siempre estaban ahí, desde que yo llegaba a las 8 de la mañana hasta que me iba en la noche. Nunca los veía comer, ni salir. Un viernes, uno de ellos, el de la cicatriz, me hizo señas para que me acercara. Si me ayudas a sacar una bolsa al camión, te doy un tip, me dijo. Acepté. Caminamos hacia un almacén improvisado detrás de los puestos de hierbas. Era un cuartito oscuro, apenas iluminado por una lámpara colgante. Adentro vi a por lo menos 10 niños sentados en el piso, amarrando ramos de pirul y empaquetando velas. Había una mujer gorda vigilándolos, con una vara en la mano. Cuando me vio, sonrió con la boca desdentada. ¿Este quién es?, preguntó. Es de piñatas, vino a ayudar, dijo el morenito. Me pasaron una bolsa negra enorme, llena de ramos. Pesaba como si trajera piedras. Cuando lo cargué, escuché algo moverse adentro, como si hubiera bichos. Lo dejé en la camioneta blanca estacionada atrás. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. El sábado me armé de valor y le pregunté a don Gilberto por esos niños. Mira, chamaco, aquí todos deben algo. Los niños, los grandes, hasta yo. Pero esos niños ya ni tienen casa a dónde ir. Les deben tanto a sus patrones que nunca van a pagar. Mejor no te metas. Me quedé helado. Pasó una semana. Yo intentaba mantenerme lejos del pasillo 11, pero un día, cuando iba al baño, los vi otra vez. Esta vez, el morenito me jaló de la camiseta. Ayúdanos a salir, me dijo bajito. Tú puedes salir, nosotros no. No tenemos mamá que nos espere. Se me secó la boca. Le pregunté por qué no se iban. Porque nos deben hasta los zapatos que traemos, me dijo. Cada día que trabajamos nos apuntan comida, cama, ropa, pero nunca alcanza, y si intentamos irnos, nos quiebran. Esa noche no le conté a mi mamá, solo dije que estaba cansado, pero no podía dejarlo así. El lunes tomé mi mochila, metí 3 tortas y planeé darles de comer a escondidas. Cuando me acerqué al pasillo 11, ya era tarde. Algo pasaba. Había gritos. Me asomé entre los puestos de veladoras. Vi al señor del pelo engominado golpeando al morenito con una tabla. Los otros niños miraban. Algunos lloraban. Otros ni parpadeaban. Nadie en el mercado hacía nada. Ni los locatarios, ni los vigilantes. Esa noche me fui a mi casa temblando. Le conté todo a mi mamá. Ella me abrazó fuerte. Me dijo que no podía arriesgarme, que lo mejor era dejar el trabajo. Pero yo no podía dormir.
El martes, fui por última vez. Llevaba un teléfono viejito de mi tío con cámara. Planeaba grabar lo que pasaba y llevarlo a la policía. Pero cuando llegué, no estaban. El pasillo 11 estaba vacío. Ni los niños, ni el señor, ni la mujer delgada. Pregunté a los otros locatarios. ¿Qué niños? Aquí no trabaja nadie así, me dijeron, bajando la voz. Fui a buscar a don Gilberto. Me miró con tristeza. Chamaco, te lo dije. Aquí nadie es nuevo, nomás no sabes cuándo entraste, y tú, por suerte, todavía puedes salir. Me pagó el doble y me dijo que no volviera. Esa noche lloré, no por mí, sino por ellos, porque supe que esos niños nunca iban a salir, que eran parte del mercado, como las paredes sucias, los techos con goteras, los perros que merodeaban buscando huesos, y que nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a verlos. Hasta hoy, cuando paso por el Metro Merced y huelo ese olor a incienso y carne cruda, los recuerdo. El morenito de la cicatriz, que cargaba cajas de velas más pesadas que él. La niña de trenzas rotas que barría los pisos una y otra vez. El niño enano que nunca hablaba y cargaba bultos de hierbas. Yo logré salir. Ellos, no. Porque el mercado de Sonora no es solo un mercado, es una trampa que mastica a los débiles, los traga y nunca, nunca los escupe. Me llamo Martín y desde hace 12 años tengo un local en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Empecé vendiendo hierbas medicinales, jabones artesanales y amuletos para el mal de ojo, pero con el tiempo fui metiendo productos legales de salud alternativa, ungüentos, tés, remedios naturales, nada raro, nada que justificara lo que estaba a punto de vivir. El mercado de Sonora es un lugar vibrante. Todo el que ha ido sabe que ahí encuentras lo que sea, desde artículos esotéricos hasta piñatas, pasando por animales exóticos escondidos entre jaulas. Pero yo siempre me mantuve al margen de lo turbio. Mi vida era simple: abrir el puesto a las 7, cerrar a las 7, atender clientes, pagar mis permisos, dormir tranquilo. O eso creía. Hace un año empezaron los problemas. Primero fueron los cobradores del mercado, gente que pedía la cuota para seguridad, dizque para evitar robos y vandalismo. 50 pesos diarios al principio, luego 100, luego 200. Lo veía como un mal necesario. El mercado es un ecosistema propio, con sus reglas no escritas. Pero un día no fueron ellos quienes llegaron. Era un martes, pasado el mediodía, cuando aparecieron 2 policías uniformados. No eran los municipales que a veces rondaban por ahí, eran de la SSC, bien armados, con chalecos antibalas y radios. Al principio pensé que buscaban algo o a alguien, pero no, vinieron directo a mí. «Buenas, patrón», dijo el más alto, un tipo de piel morena, pelo engominado, sonrisa burlona. «Necesitamos platicar». Me llevaron a la parte trasera, donde guardaba cajas. El otro policía, más bajo, con cara de fastidio, se quedó mirando la mercancía como quien evalúa cuánto vale. «Mire, don Martín, sabemos que usted es de los buenos, de los derechos», empezó el alto. «Por eso venimos con usted primero. A partir de ahora, todos los comerciantes van a cooperar con 500 semanales. Para la seguridad, ya sabe. No quiere que de pronto le rompan su puesto o le cierren, ¿verdad?» Sentí cómo se me helaba el estómago. 500 pesos a la semana era mucho. Era lo que sacaba de ganancia en varios días. Intenté razonar. «Oficial, yo ya pago mi permiso al mercado y además ya coopero con los muchachos de aquí para la seguridad. Si me imponen otra cuota, me ahogan». La sonrisa del policía desapareció. Se inclinó hacia mí y murmuró: «Entonces, patrón, ¿le decimos al Ministerio Público que aquí vende plantas prohibidas? ¿O mejor le encontramos unos animalitos ilegales allá atrás? Usted decide». Ese día pagué. Con el corazón en la mano, les di 500 pesos. Pensé que sería algo aislado, una extorsión única, pero al viernes regresaron, y luego el siguiente. Cada semana, con amenazas apenas veladas: «Te estamos cuidando, ya supimos que tienes mercancía que no reportas, no queremos que algo malo te pase». Al mes, empecé a escuchar historias de otros locatarios. A doña Licha, de los muñecos de cera, le metieron un operativo falso y la multaron con 10,000 pesos. Al señor Manuel, de las plantas medicinales, lo detuvieron un día por posesión de estupefacientes que le sembraron. Muchos terminaron cerrando. Yo tenía miedo, pero también rabia. ¿Por qué tenía que cargar con eso si todo lo mío era legal? Me volví paranoico. Empecé a grabar en secreto cuando venían, a anotar horarios, nombres, placas. Me dije:
Si un día me acusan, tengo pruebas. Mi esposa, Maribel, me rogaba que dejara todo, que vendiéramos el local. Esto no va a acabar bien, Martín, me decía, con lágrimas contenidas. Pero yo no quería ceder. Era mi negocio, mi vida. Hasta que me rebelé. Un viernes decidí no pagar. Cuando llegaron los policías, les dije que no tenía el dinero. Me miraron en silencio. El alto sonrió de lado. «¿Seguro, patrón?», dijo despacio. «Bueno, nos vemos pronto». El lunes siguiente llegaron temprano, esta vez no a pedir. Llegaron con 4 patrullas, sacaron a la gente del mercado, entraron a mi puesto y lo revolvieron todo. Frente a todos, sacaron una bolsa de plástico con pastillas y un frasco con polvo blanco que yo nunca había visto en mi vida. «Martín López», dijo uno, mientras me esposaba, «queda usted detenido por venta de psicotrópicos y posesión de sustancias ilegales». Sentí que el suelo me tragaba. Grité que era inocente, que me estaban sembrando todo. Nadie me escuchó, nadie me ayudó. Los otros comerciantes miraban desde lejos, algunos con lástima, otros con miedo, pero nadie decía nada. Sabían que les podía pasar lo mismo. Estuve detenido 48 horas. Afortunadamente, mi esposa logró contactar a un abogado amigo de su hermano. Él movió cielo y tierra para sacarme, alegando falta de pruebas, inconsistencias en la detención. Cuando salí, el mercado me parecía un lugar desconocido. Volví a mi puesto, pero no era el mismo. Los clientes me evitaban. Los demás locatarios me saludaban apenas. Sabían que yo era hombre marcado. Una noche, al cerrar, me topé de frente con el policía alto, el mismo que había orquestado todo. «Ya entendiste, patrón», me dijo, sonriendo con los dientes. «Aquí se paga por trabajar, o se paga por hablar. Tú escoges». Me fui a casa temblando. Esa noche no dormí. Maribel me abrazaba, pero yo sentía que me ahogaba. Al día siguiente fui al mercado temprano, recogí mis cosas, entregué las llaves. No había más que hacer. Hoy trabajo en un local pequeño, lejos del centro, vendiendo en línea. El mercado de Sonora quedó atrás, pero a veces sueño con esos pasillos, con los olores a incienso y hierba, con los gritos de los comerciantes, con los policías que me arruinaron. No quiero volver. Sé que si lo hago, no salgo. Y cada que escucho en las noticias que el gobierno combatirá la corrupción policial, solo sonrío amargamente. Porque allá adentro, donde nadie mira, los únicos que pierden son los que se atreven a resistir.